Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en ti Radio, porque donde estás no es el final. Bueno, hoy lunes vamos iniciando semana, bueno, y continuando con nuestra programación. Contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así es que bueno, Boris, damos la bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Jorge. Una semana bastante, yo diría, confrontante con respecto al tema que estamos tocando los lunes, pues yo estoy hablando sobre el mismo tema en la iglesia y ha sido muy confrontante de manera personal y tanto en la congregación. Creo que Dios nos quiere llevar a un punto de entender qué significa humillarnos. Para mí leer Crónicas 7:14 es que primero hay un sí, mi pueblo, y luego hay un entonces. El problema es que da la impresión que no estamos llenando el requisito si mi pueblo se humillare. Entonces, si no llenamos ese requisito, pues no podemos reclamar entonces yo sanaré su tierra, ¿no? Entonces ahí estamos meditando qué significa eso y hablando acá el pecado de Sodoma. Jorge, quiero pedirte si me envías el link, por favor, Ya de te lo la envié. reunión. Ya me lo envías. Listo, ok, vamos a copiar para que los hermanos puedan conectarse. Ahí vamos. Ténganme paciencia un momentico. Ahí vamos. Muy bien, voy a compartir pantalla también para hablar sobre nuestro tema. Hablábamos el anterior lunes que cuando una nación llega a un punto de maldad como el que llegó Sodoma, entonces viene el juicio de Dios. Ahí habíamos quedado. Entonces también hablábamos que así como en Sodoma estaba pasando los pecados de soberbia, la abundancia del pan, la abundancia de ocio y la soberbia en su grado máximo, cuando el hombre ya se alegra de que otros hagan lo mismo y entonces la sociedad ya avala el pecado, como lo estamos haciendo nosotros aquí en Colombia, con la ideología de género, el aborto, el consentimiento de los matrimonios gay, la adopción de niños para los matrimonios gay, y todo eso ya la sociedad lo avala, la ley lo avala. Entonces el pecado ya llega hasta lo sumo y entonces lo único que se espera ahí en una sociedad que está viviendo de esa manera es un juicio de parte de Dios. Ahora, cuando hablamos de juicio, nos cuesta entender en esta generación en que vivimos, nos cuesta muchísimo entender el juicio. También les había compartido de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que está implacable con el problema que ellos tienen allí con las pandillas. Entonces él está aplicando mano dura, pero cuando decimos mano dura, en realidad lo que está haciendo el presidente de El Salvador es aplicar la justicia, que pareciera que el término justicia se ha desvanecido. Es como que la amnistía que nosotros hemos dado, por ejemplo, aquí en Colombia, a gente que estaba endeudada con la justicia por cargos de lesa humanidad, de violaciones, de narcotráfico, de reclutar niños, etcétera, ahora están en el Congreso. O sea, ¿cómo es que puede pasar esa situación en una sociedad donde se supone que hay justicia para castigar al malo y no premiar al malo? Imagínense, en Colombia paga ser narcotraficante, guerrillero, asesino, violador,
¿qué más? No sé, todo lo que ustedes puedan imaginarse, porque el premio es que te dan una curul. Y durante 10 años nadie te puede quitar eso, ni siquiera entras a un sistema legal de votación donde puedas ser elegido democráticamente. Eso es inaudito, solamente en nuestro país puede pasar eso. Y bueno, entonces el término de justicia está totalmente devaluado, no lo entendemos, proclamamos la paz, como lo hizo el anterior presidente Santos, se llevó un premio Nobel de la paz, pero ¿de qué paz estamos hablando? Ese es el problema. No hay paz, ¿no? Ellos dijeron, vamos a rendirnos, no se rindieron, la mitad del grupo guerrillero quedó en el monte y siguen ahora dándonos plomo, etcétera, y de paso gobernando, teniendo curules ahí en el Congreso. Entonces, wow, tenaz. Entonces, no entendemos la palabra justicia, porque la palabra justicia se ha degradado. Hablábamos de que aquí en Colombia, si un ladrón entra a tu casa y en la noche, a las 2 de la mañana, para robarte, y tú no ves nada, pero sabes que es un ladrón porque ahí lo ves, está robándote, y de pronto, si tú te defiendes y le das con un palo, con el palo de la escoba, y con tanta certeza, no voy a decir mala suerte, sino con tanta certeza que le das en la cabeza, tal vez no querías matarlo, pero lo matas y ya estás absolutamente liquidado. Porque después de eso, lo único que te espera a ti, la víctima, lo que te espera después de un acto así de autodefensa propia de una persona que entra a tu propiedad privada a robarte y tú no sabes qué intenciones más tenía, porque probablemente puede entrar no solamente a robarte, sino a matarte, pero tú te defiendes pero si te defiendes de esa manera, sencillamente lo que te espera es la cárcel. Entonces uno realmente no sabe qué pensar, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes salen a las calles a vandalizar la ciudad y los policías no pueden defenderse sencillamente porque algo está mal en nuestra justicia. Entonces, al no entender la palabra justicia, pues tampoco podemos entender la paz, ¿no? Ahora, Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros no gozamos de la paz de Dios, que Dios hizo la paz con nosotros, solo porque tenemos unas lindas caras. No, Jesús en la cruz del Calvario dio su vida por causa nuestra, para que la justicia de Dios esté en paz. O sea, la justicia de Dios quede satisfecha. O sea, se pagó la deuda. O sea, de esa sola manera, nosotros podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es justicia. Cuando la justicia queda satisfecha por el daño que se hizo a la sociedad. Entonces la sociedad puede tener paz porque el malhechor ha sido juzgado y encarcelado y condenado para pagar su culpa. Y no tiene derecho a ningún privilegio, ¿no? No existe casa por cárcel, ni pues ninguno de los privilegios que no quiero nombrarlos porque definitivamente parece que aquí en Colombia los que tienen dinero y entran a la cárcel entran prácticamente a un tiempo de vacaciones, ¿no? Entonces, pagadas además por nuestros impuestos. Entonces, cuando Nayib Bukele ejerce la autoridad que un gobierno le corresponde de castigar al malo, pues los demás nos enojamos. Y no somos capaces de soportar y los derechos humanos se levantan, etcétera, ¿no? Cuando en realidad la salida
para que el juicio de Dios no caiga sobre una nación, la salida es el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Pues vamos a ver eso, ¿no? Cuando una sociedad ha tocado fondo como la nuestra, solo espera un juicio, solo se puede esperar un juicio de parte de Dios. El arrepentimiento es la salida. Ahora, no podemos arrepentirnos si no entendemos, amados. O sea, es incomprensible esto, ¿no? O sea, es incomprensible que nosotros querramos indultar a aquellas personas que han causado tanto daño a la nación. A un asesino, a un agresor, a uno que fue a robar descaradamente. O sea, no, la justicia debiera castigar al malo, ¿sí? Proteger al inocente, su propiedad, su libertad y su vida. Esa es la labor del gobierno, del Estado. Cuando no entendemos que eso debe ocurrir, entonces no podemos arrepentirnos porque nosotros consideramos como sociedad que estamos bien. El asesinar bebés en el vientre de una madre está bien porque es legal, entonces lo aplaudimos, por lo tanto, no podemos esperar un juicio por ese pecado porque no consideramos que es un pecado, porque además es legalizado por la ley. Si una persona que ha nacido siendo hombre elige por su propia voluntad meterse con otro hombre, casarse y luego pretende adoptar hijos, lo puede hacer porque aquí en Colombia eso es legal. Entonces, la sociedad aplaude, pero cuando denunciamos que eso es un pecado, obviamente estamos los que se supone que estamos diciendo que eso es un pecado porque la palabra de Dios lo dice, porque Dios lo dice, entonces somos unos homofóbicos, somos unos locos, somos unos retrógradas. Por lo tanto, no hay arrepentimiento. Entonces es un tema, si ustedes pueden entender, bastante delicado, bastante delicado. En el hebreo, la palabra es teshuah, que quiere decir regreso, es regresar al génesis, regresar al principio de las cosas. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no creó al hombre y luego al hombre o a la mujer y a la mujer, no, creó al hombre y a la mujer. Ese es el diseño perfecto de Dios, ¿sí? Lo que nosotros podamos decir va en contra de la palabra de Dios, va en contra del diseño de Dios, y por eso que denominamos que esa actitud es una soberbia en contra de la voluntad de Dios. Es no considerar que en el principio creó Dios al hombre y a la mujer. No queremos considerar, por lo tanto, ¿cómo podemos regresar al principio si no estamos arrepentidos? En el griego la palabra es metanoia, o sea, un cambio de mente. Entonces, ¿cómo podemos pedir un cambio de mente a los magistrados honorables, respetados, debieran ser, ¿no? Porque se supone que debieran respetar los derechos de la libertad, de la vida y de la propiedad. Ellos deberían velar por eso, pero no lo hacen. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas dictaminen una ley para aprobar que se puede dar muerte, asesinar a un bebé en el vientre de su madre? ¿Cómo podemos pedirles que cambien de mente cuando ellos están convencidos en sus corazones de que eso es lo correcto? Y que además la mujer tiene derechos sobre su cuerpo. Vea pues, cuando los hombres empezamos a razonar sin Dios, entonces llegamos a esos conceptos, a decir, es mi cuerpo, yo hago lo que me da la gana. La palabra de Dios no nos muestra que es tu cuerpo, es
el cuerpo que tú tienes le pertenece a Dios. Y un día vas a dar cuentas a Dios de eso. Lo creas o no lo creas. Seas cristiano o no seas cristiano, un día vas a dar cuentas a Dios de eso. Entonces, ¿cómo podemos pedir que esta sociedad se arrepienta si aplaudimos la maldad? Si aplaudimos el fraude, si aplaudimos la corrupción, si aplaudimos el asesinato, si aplaudimos la violación, si aplaudimos y además los premiamos, peor todavía. Entonces no podemos pedir que haya un cambio de mente en esta sociedad. Perdón. Dos alternativas: nos volvemos a Dios o vamos camino al juicio de Dios. Así como acabo de pintar la situación, obviamente vamos camino al juicio de Dios, ¿no? Sin ninguna esperanza. Entonces, ¿qué implica arrepentirse? Fundamentalmente dos cosas, ¿sí? Uno es negar la situación en que vivimos. Uno se puede negar la situación en que vivimos, obviamente. Y el otro es cambiar de vida, ¿no? Vivimos en una sociedad donde se niega la realidad de manera encarnizada. Es impresionante la necedad de las personas que apoyan la legalización del aborto. Es impresionante, o sea, no quieren entender ninguna razón, ni científica, ni del corazón, ni menos de la Biblia, ¿no? Menos de la Biblia. Pero no quieren entender ninguna razón, ni siquiera científica, ni nada. O sea, para ellos, esa es el todo. La verdad es mi cuerpo, tengo derecho sobre lo que está en mi cuerpo. Y si esa masa de células amorfas está ahí, yo tengo derecho a sacarlo y botarlo a la basura. Wow, como si los que dicen eso nunca hubieran estado en el lugar del vientre de una madre. Pues todos vinimos a este mundo de esa única manera. No hay otra forma de venir a este mundo. No hay, por lo menos hasta ahora, ¿no? Entonces, negamos la realidad de una manera encarnizada y estamos dispuestos a matar, tristemente, si es necesario. Eso es una realidad, ¿no? Entonces negamos la situación en que vivimos. Eso es muy triste. Decimos, aplaudimos el hecho de que a alguien se le ocurre decir que vamos a indultar a los presos. Vamos a buscar rebajas de sus penas para que salgan más rápido. Vamos a promover un perdón social. ¿Cómo es que podemos hablar de esa manera? Yo no puedo entender, no cabe en mi mente cuando una persona habla de perdón social sin él pedir perdón a la sociedad que tanto daño ha hecho. ¿Saben por qué no se atreve a decir perdónenme porque yo hice esto y esto y esto y esto? Porque él no cree que hizo nada malo. Ese es nuestro problema. Entonces, ¿cómo podemos pedir que se arrepiente esta persona si en realidad cree que nunca hizo nada malo? Y si hizo algo malo, lo justifica porque entonces estaba luchando por la oligarquía que gobierna este país. ¿Sí? Entonces hay que aplaudirle y hay que reverenciarle por todo el daño que ha causado a nuestra nación, tratando de hacer justicia con sus manos. Entonces, ¿cómo podemos entender decisiones fallidas de un corazón que saca a Dios de su vida y pretende él ocupar el papel que solamente le corresponde a Dios? Pero bueno, esa es nuestra sociedad, amados. En esta sociedad es la que vivimos y tristemente hay gente cristiana que aplaude esos hechos y
Yo no entiendo. Hay demasiada ignorancia con respecto al tema de la justicia y del arrepentimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos? Ahí está una de las posibilidades, ¿no?, que debemos contemplar nosotros en esta tarde. Me quedan todavía 7 minutos. Entonces, decíamos que hay una negación de la realidad. El asesinato, aborto, yo lo puse aborto entre comillas, porque en realidad el asesinato es considerado como un derecho. La codicia se disfraza de propiedad entregada por Dios. La homosexualidad se alaba como una muestra de progreso. Por supuesto, podemos seguir con una lista larga y solo puedo decir que un enfermo que reconoces que está enfermo pide ayuda. El problema es que nosotros no pedimos ayuda, no estamos pidiendo ayuda porque consideramos que somos una sociedad saludable. O sea, ¿cómo es posible que no entiendas que ahora hay que hablar a todos? Buenas tardes, saludo a las mujeres, a los hombres, a los todos y a los todes. La verdad es que no me interesa mucho en aprender eso, pero querer hablar el lenguaje inclusivo y pensar que porque vamos a cambiar una sílaba, entonces vamos a cambiar la sociedad. Eso es un absurdo. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Pero la decadencia social en la que vivimos nos lleva a un punto de que si tú no aplaudes ese hecho, si tú no estás de acuerdo con ese hecho, entonces te constituyes en un enemigo. Y no hay forma de razonar, olvídense, no hay forma de razonar. Ellos creen que tienen la razón y la van a imponer a la mala si es necesario. Yo espero que hoy en esta tarde podamos entender cuál es la actitud que nosotros como cristianos debemos tomar en medio de una generación perversa y maligna. En Lucas 18, 19, 14, Jesús nos muestra la actitud de un publicano y de un fariseo. El publicano estaba en un rincón orando y diciendo, Señor, ten misericordia de mí. El fariseo decía, Señor, gracias a Dios que no soy como estos pecadores. Sí, estaba orando y la palabra de Dios nos muestra que este publicano bajó del templo a su casa justificado de su pecado, porque estaba arrepentido de su condición. Entonces, si vemos que la nación como tal no tiene ningún concepto de lo que es el juicio, por lo menos el juicio legal, el juicio que viene de Dios, no lo entendemos ni tampoco lo queremos porque además pensamos que no necesitamos un juicio, estamos bien. Y es más, debemos alegrarnos porque estamos siendo una nación progresista, o sea, estamos de acuerdo a la vanguardia con todas las ideas que definitivamente estamos sacando a Dios del diario vivir. Entonces, desde una perspectiva nacional, también es relevante cómo se reconoce el pecado de la nación como propio. Y ahí sí, yo quiero leer la palabra de Dios porque ese pasaje está en Nehemías. Es necesario que lo leamos. Sí, porque es vital, ¿sí? Está en Nehemías capítulo 1, versículo 6. Dice así, está ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos.
Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, ahora vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Muy interesante que Nehemías confiesa el pecado de la nación como si fuera propio. Entonces, eso es algo que nosotros debemos hacer. Y en Daniel, capítulo 9, versículo 4, también Daniel hace lo mismo. Confiesa los pecados de la nación como si fueran propios. Entonces, si volvemos a Crónicas 7:14, nos damos cuenta que la palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo sanaré sus tierras. Entonces la pregunta aquí es si nosotros como cristianos estamos entendiendo que necesitamos humillarnos delante de Dios por la situación de pecado en que nuestra amada Colombia está viviendo, y cada vez es más y más la maldad que sube y sube y sube. Y cuando la maldad sube y llega al trono de Dios, no esperes que Dios aplauda la maldad. Dios va a ejecutar un juicio y Dios es un Dios justo. Y la palabra de Dios nos muestra que Él no va a pasar por alto los pecados de nadie. Entonces yo creo, mis queridos hermanos, que nosotros como cristianos necesitamos humillarnos delante de Dios. El reconocimiento del pecado implica necesariamente reconocer que Dios debe actuar, que si es que no lo ha hecho ya y que esta actuación significa que Él hará justicia y que nosotros recibiremos la confusión de rostro. Está en Daniel 9:7, Nehemías 1:7, que acabamos de leer, que por cierto cita Levíticos 26. Levíticos 26 es un texto sumamente tremendo que a veces a nosotros no nos gusta leer, porque nos gusta más como leer las promesas y las bendiciones, pero no nos gusta leer las partecitas donde nos damos cuenta que Dios está enojado por el pecado del hombre. Voy a leer solo una parte. Dice así: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y temed en reverencia mi santuario, yo Jehová. No adulteréis en si anduviereis, perdón, en mis decretos y guardaréis mis mandamientos, los pusiereis en obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguro en vuestra tierra, si guardaréis mis mandamientos. Yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. Pero si no me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desobedecieres mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros,
y huiréis sin que haya quien os espante. Entonces, esta es otra parte del carácter de Dios, que cuando Dios ejecuta el juicio, pues amados, ya no hay dónde más escapar, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al desplome moral, no solo debemos ser conscientes que nos hemos apartado de Dios y sus mandamientos, sino que esto traerá consecuencias. Ideas traen consecuencias. Ideas traen consecuencias. Hermanos, es tiempo de humillarnos delante de Dios. Es tiempo de pedir misericordia. Es tiempo de caer de rodillas al piso y entender que nuestro país ha tocado fondo hablando del pecado. Entonces, el pueblo de Dios necesita urgentemente humillarse en la presencia de Dios, postrarse, humillado, entendiendo que somos culpables de pecado. Y no estoy hablando solamente del pecado como nación. Debemos reconocer también que la iglesia, una gran parte de la iglesia, lastimosamente, es corrupta. Necesitamos arrepentirnos, amados, de nuestro pecado, volvernos a Dios y encontrar misericordia y hallar oportuno socorro delante de nuestro Padre. Que podamos clamar misericordia, amados. Dios salve a Colombia. Que Dios los bendiga. Espero, Dios mediante, volvernos a ver el próximo lunes. Muchas gracias por el tiempo dedicado.